Hola y bienvenidos a mi canal, donde te contaré algunas historias. Dichas historias no me pertenecen, pero me atraparon y por eso decidí hacerlas parte de mi biblioteca. Llenas de misterio, terror, suspenso, aquí nos juntamos a escuchar con respeto, pero lo más importante, con la mente abierta. Los invito a disfrutar de estas anécdotas que nos dejarán queriendo más. Espero que les pongan los pelos de punta como a mí. Tomen su bebida preferida, pónganse cómodos y prepárense. Entremos a la biblioteca de medianoche. Advertencia. Estas historias contienen temas varios y sensibles que pueden afectar al oyente. Se requiere discreción y discernimiento. La historia del día de hoy se llama Mi padre finalmente me contó qué sucedió ese día, parte 6. Después de mi última actualización, hice algo que no había hecho desde que mamá se fue. Me derrumbé. Llamé a mamá y le conté todo lo que estaba pasando y cómo me estaba afectando. Le dije que no podía soportarlo más. Mi vida debería ser normal y fácil de llevar. Tengo un trabajo y amigos, pero estoy atrapado en este laberinto de mentiras y secretos. Dijo que reservaría un vuelo de inmediato. Luego nos reuniríamos con mi papá y hablaríamos de las cosas los tres. Le dije que no tenía que hacer eso. Sé que está ocupada. Además, ella y papá todavía se odian. Me dijo que todavía ama a papá y que siempre lo ha hecho, solo que tenían demasiadas diferencias. Él no podía aceptarla como era, pero ella siempre pensó que su destino era estar juntos. Su felicidad en la vida era la esperanza de que todos fuéramos una familia de nuevo. No sé si lo decía solo para hacerme sentir mejor, pero funcionó. También me sentí rara al escuchar a mi mamá hablar así. Ella nunca fue una persona emotiva. Pensaba que por eso era una buena opción para papá, porque hay que tener la piel dura para estar con él. Dijo que me vería pronto para poner fin a esto. Y dijo, espero que tu papá tome la decisión correcta. Me pregunté a qué se refería, pero colgó antes de que pudiera preguntar. Llamé a papá de inmediato para avisarle. El vuelo no podía durar más de 5 horas. Mamá llegaría a tiempo para la cena. Era de esperar que esta no fue una buena noticia para él, pero no por las razones que pensaba. Resulta que se encontró con Betty Coffin, una extraña coincidencia, aunque no tanto. Hablar de la historia le recordó a ella. Ella le había enviado un mensaje hace un tiempo diciéndole que había regresado a la ciudad. Él había estado demasiado ocupado para responderle y luego se olvidó. Pero resultó que habían hecho planes para cenar en casa de ella esa noche. Papá realmente no se había preocupado mucho por las relaciones después de que él y mamá se divorciaran. Lo había intentado. De vez en cuando conocía a una mujer que realmente le gustaba, lo suficiente como para presentármela. Pero siempre ocurría algo que las espantaba. Solía bromar diciendo que estaba maldito. Creo que probablemente lo internalizó. Sin embargo, casi nunca fue su culpa. Una de ellas, Sonia, lo acusó de llamarlo en mitad de la noche y decirle cosas raras. Escuché la pelea. Recuerdo que una de las cosas era, estarías mucho mejor sin huesos. Y que él seguía llamándola Medusa. Sé que papá no haría o diría eso. Él nunca pensaría algo tan insurrealista en 1 millón de años. Pero ella creía que era él. Otra, Andrea. Dijo que empezó a notar que las cosas en su casa se movían mientras ella dormía.
y que comenzó cuando empezó a ver a papá, su colección de CDs en particular. También dijo que una noche se despertó porque oyó a papá levantarse e ir a la cocina. Miró hacia la cocina y lo vio mirando fijamente al refrigerador. Empezó a quedarse dormida de nuevo cuando oyó más ruido. La puerta del refri se había abierta, pero ya no podía verlo. Esto la enfureció, así que le gritó que dejara de hacer ruido y cerrara la puerta. Fue entonces cuando papá dijo: ¿qué diablos está pasando? Seguía acostado en la cama junto a ella. No volvió a hablarle después de eso. Parker era mi favorita de todas las novias de papá. Era poco femenina, le encantaba acampar y había viajado mucho, así que me contaba cosas distintas de otros países. También hablaba de cosas extrañas que sucedían mientras estaba con papá, como oírlo hablar cuando no estaba en casa, pero no permitió que eso la afectara. Estuvieron juntos por un tiempo. Una noche tuvo un accidente mientras conducía hacia el tramo remoto que llevaba a un pequeño pueblo minero cercano. Murió un día después en el hospital por complicaciones. En ese momento no parecía importante, pero ahora recuerdo que papá se preguntaba por qué había estado conduciendo por ese camino. Su hermana le gritó a papá que le había dicho a Parker que se encontraran ahí. Hubo otros incidentes. Probablemente no los conozco todos, pero conseguí que mi padre se conectara a un sitio de citas en el año 2000 y empezó a hablar con una chica. Dijo que ella lo había contactado. Después de que se interesó lo suficiente como para pedirle fotos, ella le envió un archivo zip lleno de ellas. Todas eran fotos de él con una silueta negra que decía MS. Rastreé lo mejor que pude a la cuenta y me llevó a una dirección: la tienda general en el Parque Nacional. Mi papá solo quería dejar el tema, así que lo hicimos. De todos modos, con tanta mala suerte en el amor, supongo que estaba feliz por él. No debería estar solo para siempre. Solo el cálculo de los tiempos no había sido el mejor. Me pregunté si papá le estaba poniendo en peligro al salir con ella, pero no podía decirle eso. Le dije que me ocuparía de mamá y que él podría tener su cita. Mientras esperaba que mamá me llamara para avisarme de que había llegado, decidí buscar en mi casa agujeros, ropa de cama y cosas así. No creo que eso sea paranoia en este momento, pero no había agujeros debajo de la cama. No había nidos en el armario. La plomería parecía segura. Las rejillas de ventilación expulsaban el aire sin problemas. Entonces noté que el refrigerador no parecía estar derecho. En realidad, pensé que estaba siendo ridículo, así que traté de distraerme, pero terminé sacándolo de todos modos. Nunca creí que hubiera algo ahí, pero ahí estaba. Un pequeño agujero del tamaño suficiente para que un niño pudiera meterse. Cogí una linterna y mi machete. Estaba seguro de que la mano de alguien me agarraría en el momento que metiera la cabeza. Sin embargo, no había nadie ahí. El espacio era lo suficientemente amplio como para que un hombre muy delgado pudiera permanecer de pie muy rígido. No vi ningún agujero en la pared por donde pudiera mirar hacia la habitación de al lado, mi dormitorio. Solo podría haberse quedado ahí de pie, mirando fijamente la oscuridad detrás de mi refrigerador. ¿Qué sentido tendría? Entonces vi el muñeco. Estaba hecho de ramitas y tenía mi cara. Solo mirarlo me hizo sentir incómodo. Me negué a tocarlo. Llámame supersticioso, pero se sentía antinatural. Vi otro muñeco detrás de él, más grande, que parecía observar al más pequeño.
Su cara era la imagen de alguien que simplemente parecía malvado. No sé cómo debería verse el mal, solo sé que esta cara lo era. Aprendí mi lección. Inmediatamente llamé a la policía y solicité al detective Kirby. Cuando se puso al teléfono, antes de que tuviera la oportunidad de hablar, me preguntó si estaba bien y si estaba solo. Respondí que sí a ambas preguntas, pero pregunté el por qué. Dijo que él había estado a punto de llamarme. Acababan de recibir noticias del departamento de policía en la ciudad de mi madre. Supuse que habían encontrado algún intruso o una carta espeluznante, pero lo que tenían que decir era mucho peor que eso. Habían encontrado lo que creían era su cuerpo en lo profundo de una zona boscosa. Era tan remoto que fue pura casualidad que un campista la encontrara. Le aseguré que quienquiera que fuera no era mi madre. Acababa de hablar con ella y estaba en camino. La línea se quedó en silencio. Insistí en que me permitiera hacer una identificación para que pudiera dejar de lado esa tontería. Kirby dijo que el cuerpo no se podía identificar. Había estado muerta durante más de un año. Los registros dentales confirmaron que era ella. Lo único identificable era su camiseta de los Ramones. Le colgué. No tenía idea de cómo procesar esta información. Si alguien te dice que el cielo es marrón y la sal es dulce, ¿lo aceptas de inmediato? Había estado hablando con mi madre cada 2 semanas durante los últimos años y nunca noté un cambio de su comportamiento o personalidad, hasta los últimos 2 días. Si estaba muerta, ¿con quién estaba hablando todo este tiempo? Tenía que ser ella. Conozco la voz de mi propia madre, sus gestos. Ella sabía todo lo que mi mamá debería saber. Entonces comencé a preguntarme sobre el detective Kirby. Tal vez no era sincero. Parecía tener un extraño control sobre mi papá, llamándolo Francis, de esa manera particular. Llamé al departamento de policía en el pueblo de mamá. Cuando me identifiqué, me transfirieron inmediatamente a un detective. Me dijo que el rastreo del número de teléfono provenía de mi propia ciudad. Además, el teléfono incluso estaba registrado en una dirección local. Sentí un vacío por dentro. Todavía lo siento. Solo ha empeorado. Ya ni siquiera tenía que preguntar por el detective Kirby. Pregunté de todos modos y se confirmó. No podía haber estado hablando con mi madre. Ella estaba muerta. Necesitaba avisarle a papá de inmediato. Intenté llamarlo y fue directo al buzón de voz. Esperaba que esto significara que ya estaba con Betty y estaba a salvo. Decidí buscar a Betty Coffin para poder llamarla y comunicarme con él de esa manera. Encontré su número con una búsqueda telefónica en internet. Era un teléfono fijo. Lo llamé. Tal vez en su casa alguien tenía su celular. Una mujer que parecía joven contestó el teléfono, algo sobresaltada por recibir una llamada como si hubiera estado esperando. Me presenté y le expliqué que realmente necesitaba comunicarme con Betty y que era una emergencia. ¿Es esto algún tipo de broma?, preguntó. Casi pierdo el temple, pero ella me explicó primero. Mi madre ha estado desaparecida durante una semana, señor. Volví a llamar al detective Kirby. Le dije que tenía que ir a casa de papá de inmediato, porque él estaba en problemas. De la manera que pude le conté lo que sabía. No sé cómo entendió la mitad de lo que dije. Sin embargo, me alegro mucho de que me escuchara y me creyera. No podía soportar quedarme esperando en casa. Subí a mi auto y corrí a casa de papá. Las luces estaban encendidas cuando llegué.
Esa era una buena señal, pensé. La puerta principal no estaba cerrada con llave. Cuando entré, escuché música. De hecho, reconocí la canción. Era Dream Lover, de Bobby Darin. Nunca había escuchado a papá escuchar otra cosa que no fuera country, pero quizá estaba intentando impresionar a la chica. Quizá ella fue a su casa en su lugar. Lo llamé, pero no respondió. Papá siempre ha tenido un oído increíble, incluso a su edad. Podía oír mucho mejor que yo, y es un gran padre. Sabía que algo andaba mal cuando no respondió. Busqué por todas partes en la planta baja. La maldita canción seguía sonando. No salía del estéreo de papá. Subí las escaleras y la canción empezó de nuevo justo cuando llegué arriba. Al llegar al dormitorio, vi de dónde venía la música. Había un tocadiscos en su cama. Lo miré sin comprender realmente por qué tenía tanto miedo de acercarme. No estaba pensando con claridad. Me llevó demasiado tiempo darme cuenta, pero la canción no podía estar sonando en repetición sola. Alguien tenía que estar regresándola hasta el principio. Retrocedí hacia una esquina involuntariamente. Sentí que me iba a orinar en mis pantalones. Grité cuando escuché algo abajo. Luego escuché «¡Policía!» y casi lloro de alivio. Todo el tiempo, él me había estado mirando. Todo lo que vi fue un ojo al principio, mirándome debajo de la cama de papá. Empecé a entrar en pánico, otra vez. Los oficiales sacaron sus armas. Señalé el espacio mientras una mano se extendía y volvió a poner la aguja al principio de la canción. Exigieron al hombre que saliera. Empezó a hacer ruidos horribles. Nunca había escuchado nada parecido. Gritos inhumanos y una cosa inteligible en todos los gritos. «Duerme en mí». Un escalofrío me recorrió. Finalmente lo sacaron. Era el hombre que había visto hace años en el sitio de la obra. El bicho raro que me gritó. El mismo que me dio escalofríos antes. Llevaba un vestido y una peluca, un poco de maquillaje corrido y la nariz ensangrentada. Pero era el mismo hombre. Apenas podía soportar mirarlo, pero él no dejaba de mirarme. Le pregunté dónde estaba papá y me dijo con la voz de mi madre: «Darte a luz fue el día más feliz de mi vida». Sentí náuseas. Luego, con una voz perfectamente normal, en un tono más razonable y sin embargo más siniestro, dijo: «Me hizo sentir tan sola, pero tú no lo sabes, y nunca diré una palabra más mientras viva». Se lo llevaron tan rápido que pareció un sueño. El detective Kirby me llevó con él. Me dejaron ir a casa y descansar. El descanso solo llegó cuando me desmayé. Mientras dormía encontraron a papá. La dirección en la que estaba registrada el teléfono celular de mi madre era la misma casa donde papá encontró las fotos hace años. Betty debe haberlo llamado desde ahí. Lo habían apuñalado varias veces en el cuello. Es el tipo más duro que ha existido, así que todavía estaba vivo cuando la policía lo encontró. Pero fue demasiado. No sobrevivió. Gracias por acompañarme a esta historia. Si te gustó, te dejo el link de la original en la cajita de comentarios. Por favor, no olvides suscribirte y darle manita arriba si te gustó este video. Nos vemos.